Amigos televidentes, y a esta hora saludamos a Andrés Campaña Remache, analista político, exdirector del IES, con quien dialogaremos precisamente sobre la problemática en la que está en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, Andrés, por aceptar esta invitación al diálogo, pero quisiera, antes de entrar en el tema IES, un comentario suyo sobre lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional, esta ley de uso progresivo de la fuerza. ¿Será esta la solución ante los problemas de inseguridad que vive el país? Bienvenido nuevamente, Andrés. Buenos días, Fernando. Un saludo muy especial a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación como es Telerama. El día de ayer se ha dado un paso importante. Sin embargo, por sí sola, la ley del uso progresivo de la fuerza no va a resolver los problemas de inseguridad y de delincuencia que tiene el país. La inseguridad y la delincuencia en el país es un problema que atraviesa varias dimensiones y que por lo tanto requiere la acción conjunta de varias instituciones del Estado, el gobierno nacional, la función judicial, en este caso la función legislativa, también los gobiernos autónomos descentralizados y la ciudadanía. Es decir, por sí sola la ley no va a resolver los problemas de inseguridad. Recordemos que el gobierno de Guillermo Lasso ha hecho ya algunos ofrecimientos en materia de seguridad. Cuando se presentó la crisis carcelaria, ofreció, por ejemplo, cambiar la estructura del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ofreció dotar de mayor presupuesto para la SNAI. Sin embargo, esto no pasó más allá de las ofertas y hoy, por ejemplo, la crisis carcelaria sigue siendo tan grave como al inicio del gobierno. Pero ¿qué es lo de tal forma que se necesita? Sí, le decía Andrés, ¿qué es entonces lo que hay que hacer en este momento? Porque hay quienes dicen que el gobierno no ha entendido la magnitud de lo que está pasando en temas de inseguridad. No hay una política precisamente para luchar contra la inseguridad. No hay una línea de ruta, no hay una estrategia. ¿Es así? En efecto, la ley es un paso importante, sin embargo, hay que mencionar que se necesita voluntad política, se necesita definir una política criminal y dentro de ello se necesita también dotar de recursos a las Fuerzas Armadas para que puedan, por ejemplo, paliar, combatir la inseguridad y la delincuencia, pero también tiene que enrumbarse a las causas de la inseguridad y la delincuencia. Y esto principalmente está dado por la situación económica que vive el país. Mientras las condiciones económicas que se viven en el país sigan siendo precarias, entonces una gran parte de la población se va a ver obligada a optar por actos delictivos de supervivencia y claro, también no hay que desconocer que en el Ecuador cada vez está más presente la delincuencia internacional, transnacional, que por lo tanto también requiere la cooperación, la articulación con otros países y con otras organizaciones ya de carácter supraestatal que permitan combatir a este gran problema que tiene el Ecuador, como es la inseguridad y la delincuencia que día a día azota las ciudades de nuestro país. Vamos a otro tema, precisamente vinculado con la situación que se vive en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace algunos días, Francisco Cepeda, hasta ese entonces presidente del Consejo Directivo del IES, presentó la renuncia argumentando dificultades en la gobernabilidad de la institución, y además de eso sumado los problemas en el tema de la salud. ¿Qué hacer con el IES? En este caso, este presidente del directorio, me parece que estuvo 8 meses en el cargo. ¿Hay alguna solución frente a la crisis que no solamente se centra en un funcionario, Andrés? Un elemento fundamental es resolver el problema de gobernabilidad que tiene el IES. Esto no es nuevo, esto ya consta en informes, por ejemplo, como los que fueron trabajados por la Organización Internacional del Trabajo. En estos informes se daba cuenta de que no es posible de que el representante de los asegurados, el representante de los empleadores, estén en funciones prorrogadas por más de 12 años. Cuando la ley de seguridad social es muy clara en señalar que el periodo de funciones durará 4 años.
corresponde que el Consejo Nacional Electoral convoque de forma urgente a los colegios electorales para la elección de los representantes, tanto de los asegurados, tanto de los empleadores. Ahora, a propósito de eso, Andrés, parece que este fue uno de los motivos para que renuncie el presidente del Consejo Directivo, porque lo que él dice que ha hecho un pedido para precisamente renovar a los vocales de empleadores y trabajadores, y ellos, los representantes, han hecho un frente en contra de esta presidencia, dice el expresidente del Consejo Directivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Andrés? En este punto yo concuerdo plenamente con el expresidente Francisco Cepeda. En efecto, el presidente Francisco Cepeda, conjuntamente con algunas organizaciones sociales, entre esas el Frente Unitario de los Trabajadores, solicitó que el Consejo Nacional Electoral dé paso a esta importante elección. Sin embargo, estos señores que están en funciones prorrogadas durante 12 años han buscado todo mecanismo para obstaculizar la elección y por lo tanto su reemplazo. Pero más allá de ser un problema de tipo legal, porque se está incumpliendo el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que establece que su periodo de funciones durará 4 años, hay un problema de legitimidad. Tanto el vocal de los empleadores, tanto el vocal de los asegurados, César Rodríguez, como el señor Clavijo, son copartícipes, son cómplices de la situación que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es de conocimiento público de los ecuatorianos que el IES está atravesando por una profunda crisis, que cuando una persona quiere acudir a una de sus unidades médicas se encuentra con que el personal ha sido cesado en funciones, que cuando una persona tiene una emergencia y necesita una atención de salud, acude a las unidades médicas y no existen medicamentos. Esa es la realidad que atraviesa el IES, y de esa realidad son coautores, copartícipes, cómplices los dos vocales que han ejercido funciones durante los últimos 12 años. Lo que ha dicho también... En el caso del señor... Sí. En el caso del señor Clavijo hay que acordarse también que él fue en su momento destituido por la Contraloría General del Estado porque el señor Clavijo aprobó que se entreguen recursos del Fondo de Pensiones para el Fondo de Salud en un monto de $1.900 millones, acción que era totalmente ilegal. Por lo tanto, el señor Clavijo fue destituido, sin embargo, también por un fallo cuestionado de la justicia ecuatoriana, de la mal llamada justicia ecuatoriana, fue restituido en funciones. Pero mientras no se solucione esto, porque por una cuestión de lógica, si la cabeza no está bien, Andrés, ¿qué hablamos del resto del cuerpo, de la institución que en este momento está pasando una crisis? Ahora, el expresidente del Consejo Directivo también ha ponderado algunas cosas, ha dicho: yo he tenido logros dentro de mi gestión en lo posible. Por ejemplo, logré, dice, el reconocimiento de la deuda del gobierno al IES que no se hizo hace 21 años. ¿Cuánta importancia tiene esto? Porque mucho se ha ponderado esta situación y esta entrega de los primeros recursos, sobre todo para el tema de la salud, Andrés. El gobierno nacional, es verdad, ha hecho la entrega por primera vez de una parte de aproximadamente un poco más de $100 millones, pero hay que recordar, la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el IES supera los $16.000 millones. La deuda exclusivamente del caso IES, porque recordemos que el sistema de seguridad social también contempla el IES, corresponde a $8.000 millones. La deuda del Fondo de Salud corresponde a más de $4.200 millones. Es decir, estos 100 millones entregados también es un paso considerable, pero frente a los $4.200 millones que debe el gobierno nacional es totalmente insuficiente. Y a eso también hay que recordar que fue el Fondo Monetario Internacional que pidió que el gobierno nacional reconozca la deuda de tal forma que tengan balances del gobierno nacional que estén acordes para poder realizar la entrega de nuevos préstamos al Estado ecuatoriano. Gracias, Andrés.
Siempre muy valiosos sus criterios. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Andrés Campaña Remacha, analista político, exdirector de AGIES. Hacemos una pausa y hablemos con más.